Mi intención de hoy, mueve la cámara. La intención de hoy es terminar Derecho Constitucional para arrancar a ver otras áreas del derecho afín con el derecho constitucional. Empezamos a ver lo que era la rama judicial. Y de la rama judicial decimos que trabaja por jurisdicción. Y decíamos que la primera jurisdicción que colocamos de la rama judicial es la jurisdicción ordinaria. Y que la jurisdicción ordinaria es la que conoce los problemas entre los particulares. Es todo lo que sea de responsabilidad de un particular hacia otro particular, se lo va a encontrar en la jurisdicción ordinaria. Que nunca se va a dar cuenta que de pronto condenen a la Policía Nacional por un daño jurídico desde la jurisdicción ordinaria. No. Siempre es que condenan a Pedro Pérez, al coronel tal, o al general tal, o al político tal, todo eso es de la jurisdicción ordinaria. Y decíamos, mi mayor, que el principal ente o la cabeza de esa jurisdicción ordinaria era la Corte Suprema de Justicia. Creo que mis historias ahí, a ver si nos van diciendo. Y que la Corte Suprema de Justicia, por cultura general, solamente tiene 23 magistrados. Eso es por cultura general. Porque la norma no me dice cuántos trae, sino que lo va a decir la ley. Entonces, por cultura general, porque yo no sé. Ok, mi mayor, porque no sé, yo tengo que hacer mucho cuántos magistrados que no. Lo que sí, usted sabe que ellos se eligen ellos mismos en convocatorias públicas que hace el Consejo Superior de la Judicatura. Y que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal de un recurso extraordinario que se llama casación. Que la casación es recurso extraordinario que están por porque los recursos ordinarios, mayor Mancera, los recursos ordinarios son ¿cuáles? Los ordinarios. Apelación. Recuerde, virtuales, que los recursos ordinarios son reposición, apelación y que por lo general, apelación. Por lo general, la regla general es que usted haga un fallo definitivo en materia disciplinaria, en materia penal, va a interponerse reposición, apelación. Y que la reposición, usted probablemente la podrá colocar, es ahí cuando le nieguen una prueba, ¿sí? O en procesos administrativos. Ejemplo, el descuento del subsidio familiar. Entonces, si de pronto hay un oficial, pues, yo siempre cuento casos de Ecuador, la policía de Colombia poco conozco. Entonces, si de pronto hay un oficial que se casó, se separó y nunca hizo ganando el 30% por 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 10 años, y ya la policía, cuando el nombre del oficial va a ser de pronto mayor, le da por revisar y le dice: usted me debe más o menos unos 30, 40 millones de dólares de subsidio que le he pagado, pero como nunca me informó, son 80 millones, que es doble la sanción, entonces me debe pagar 80 millones. Ahí, en estos procesos administrativos, procede los recursos ordinarios de reposición en subsidio a apelación. ¿Se acuerda cuando hablamos del derecho de petición? Usted, cuando recaba una respuesta por decir algo, señor comandante, permítame hacer una manifestación o una reunión en el páramo de Santurbán, y usted le contesta que no, muy seguramente podrá el ciudadano. Estos son los recursos ordinarios.
Y decíamos que los extraordinarios están por fuera de estos, por fuera de los términos, y los conocen las altas cortes. La revisión puede ser el tribunal o la Corte Suprema de Justicia, y la casación solamente la Corte Suprema de Justicia. Por eso decimos que en materia de casación, la persona solamente aparece condenada cuando la Corte Suprema de Justicia se pronuncia. De resto, siempre nos iremos a la presunción de inocencia. Presunción, que no pasa lo mismo con el recurso de revisión. Recuerden que el recurso de revisión, ¿cuándo aparece? Cuando está condenado al paro. La persona está pagando una condena y el problema ya está en el juez de ejecución de pena. Pero aparece una prueba nueva, ¿cierto? Mayor. Ahí me surge la pregunta, ¿solamente cuando una persona detenida o se le podría aplicar un recurso de esos a un caso que fue archivado, que apareció una prueba nueva para condenar a alguien? Digamos que podría aplicarse a un caso que fue archivado si es de derechos humanos o la víctima lo están pidiendo y de pronto fue exonerado y hay una prueba nueva, ¿sí? Podría alguien alegar una revisión. Faltó las víctimas, mi mayor. Las víctimas. Probando, mi mayor Diego, mi mayor Oscar, mi mayor Aaron, por favor, ¿cómo se escucha? 1, 1, 2, 3. Mi mayor Dani. Probando. Bueno, mi mayor. Vamos a ver. Mi mayor. Papel. Mi mayor, papel, mayor. Probando, mi mayor. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Están diciendo mi mayor hermano, mi mayor Carlos, mi mayor Carol. ¿Cómo lo escuchamos ahí? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Un poquito lejos? ¿Sí? Me quedo aquí quietico entonces. Y el agua. Nada. Bueno. Ok, mi mayor. Entonces, estamos diciendo de los recursos de casación. Por ejemplo, vamos nuevamente a que la ayuda, por favor. Desde la Corte Suprema de Justicia, decíamos que a quién elige la Corte Suprema de Justicia. Al fiscal, ¿cierto? Que entre las funciones electoras de la Corte Suprema de Justicia tenemos al fiscal general de la Nación, de terna que coloca ¿a quién? El presidente. Y decíamos que la Corte Suprema de Justicia también hacía una terna. Una terna completa. Al auditor general de la República. Al auditor general de la República. ¿Sí? Y coloca uno para la terna de los magistrados de la Corte Constitucional o del procurador. ¿Sí? De los magistrados de la Corte o el procurador. Coloca ahí a uno. A mí me la llaman dice Corte Suprema de Justicia. Y decíamos
que es el que juzga al presidente, o sea, los que investiga y acusa, la comisión de acusación en materia penal los juzga la Corte Suprema de Justicia, y decíamos que a nivel departamento usted va a encontrar tribunales, juzgados del circuito, juzgados promiscuos, juzgados municipales. Que esta jerarquía, mi mayor, es para juzgar conforme a la conducta penal que aparezca, ¿sí? Si es una conducta penal menor, muy seguramente el juzgamiento va a arrancar por un juzgado penal municipal o promiscuo municipal. Si la conducta penal es más o menos grave, va a arrancar en un juzgado del circuito o en un juzgado especializado si le apunta a los delitos más graves de justicia especializada: narcotráfico, terrorismo, secuestro. Decíamos que un juzgado del circuito tiene la misma jerarquía de un juzgado del circuito especializado. Lo que pasa es que la ley 906 le otorgó a la justicia especializada, recuerde, en el año 90 eran jueces sin rostro o jueces de orden público. Pero como la justicia en Colombia, con la Constitución, empezó a cambiar y que no había justicia secreta en Colombia, entonces ya se dio el nombre de justicia especializada y son los delitos más graves. ¿No hay interés en contar? No, complementarle también, no solamente por el tema de los tipos de delitos, sino por las cuantías, en caso tal, por ejemplo, en el tema de hurto. Se trata también pedir municipales, Ah, sí, pues la cuantía, pero nunca especializada por cuantía, ¿no? Cuantía es, pero delitos menores, no, sí, porque delitos menores, delitos más o menos graves o por cuantía, y ya los tribunales son los jueces o fiscales. Digan un juez o un fiscal cometió una conducta punible. Y decíamos, este sería, si empieza acá, esta es la primera instancia, mi mayor, y la segunda un juez del circuito. Si arranca acá, esta es la primera instancia y la segunda un tribunal. Si arranca acá, esta es la primera instancia y la Corte Suprema, segunda instancia. Eso en recursos ordinarios. Pero en recursos extraordinarios, si arranca acá, segunda instancia acá, pero la casación siempre será acá, ¿cierto? Si es el recurso de revisión en un proceso ya archivado o una condena, la revisión o la conoce el tribunal o la conoce la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de la jerarquía. Es decir, si la están pidiendo en un proceso que inició aquí en el juez municipal, será el tribunal. Si es un juez de circuito, será el tribunal. Pero si el proceso inició en el tribunal, será en la Corte Suprema de Justicia. Pues los únicos que conocen revisión es el tribunal de los procesos de ahí para abajo o la Corte Suprema de Justicia de los procesos de ahí que hayan en el tribunal. No más, ¿listo? No más. Y decíamos, o vamos a decir ahorita, que como estos son juzgadores, ¿sí? Excepto la condición que tiene aquí la Corte Suprema de Justicia frente a los miembros del Congreso, que investiga y juzga. Excepto esa, toda esta rama va a juzgar. ¿Y va a juzgar conforme a qué? A la acusación que haga un fiscal delegado ante cada juzgado. Que para efectos sería, en un juzgado penal municipal, sería un fiscal local, en un juzgado del circuito, un fiscal seccional especializado. Y en un tribunal, un fiscal delegado ante el tribunal o un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Siempre va a haber una investigación de un fiscal, excepto, en este caso, que es la misma Corte la que investiga y juzga, como decía mi mayor Mancera el viernes, que hay una sala de magistrados de instrucción en la Corte Suprema de Justicia. Acá que me toco para cosas buenas, solamente a preguntar. ¿Sí? Bueno, dale. Y después decíamos, de la jurisdicción ordinaria pasamos a la jurisdicción constitucional. Jurisdicción contencioso-administrativa. Decíamos de la jurisdicción que es la que conoce los problemas entre los particulares y el Estado, o entre entidades del Estado, y que tiene dos finalidades. Una, el resarcimiento de perjuicios.
sea, vamos a buscar ¿qué? Indemnización. Y la otra, el control de legalidad de las normas que expide el Ejecutivo. Control de legalidad de las normas que expide el Ejecutivo. Y decíamos que el máximo ente es el Consejo de Estado. Pero esta jurisdicción es muy nueva en materia de desconcentración de funciones. Se van a encontrar tribunales administrativos y juzgados administrativos en muy pocas partes, porque apenas están descentralizando. Casi que todo está concentrado en el Consejo de Estado y por eso un proceso duraba 15, 20, 25 años. Hoy en día todavía reintegramos uniformados que se retiraban por el discrecional en el año 2000, 2001, 2002, de la mora que hay en esta jurisdicción contenciosa. Todavía no tiene como que se asesoren cuánto cobra una demanda, cuánto lleva, por ejemplo, la demanda, por ejemplo, de Bojayá, que condenaron a la policía hace como 2 años. ¿Y cuánto hace que pasó lo de Bojayá? Y decíamos, el Consejo de Estado tiene una función consultiva del gobierno. Es decir, de cualquier duda que tenga el gobierno en materia de interpretación de una norma, el Consejo de Estado le va a emitir un consejo. Decíamos que es el que va a revisar la legalidad o su concordancia con la Constitución de las normas que expidan las autoridades del orden nacional. De las normas que expidan las autoridades del orden nacional. Y poníamos 2 ejemplos. Uno, el 15 y 20, ¿recuerdan? El decreto presidencial. Y 2, cualquier resolución que expida el director de la policía. En ese ejemplo jugamos con el arma, con el taser, que está demandado, y con el, ¿se acuerdan ustedes de la norma del bigote? ¿Sí? Esa norma del bigote demandaron el reglamento de uniformes del año 1995, más o menos 97. Entonces, cuando se cayó esa norma ya no estaba vigente, por la misma mora del contencioso administrativo. Entonces, muchas veces el policía decía, ahí llegaron a la IPON subintendentes con bigotes, esa norma ya se cayó. No, se cayó una norma que estaba ya derogada. Y recuerden que es una estrategia que hacen todos los alcaldes a nivel país, incluso el mismo gobierno, de sacar un decreto anualmente. Por si lo demandan, se cae un decreto viejo, no el que está vigente. ¿Sí? Es una estrategia. ¿Para qué? Para darle como seguridad jurídica a la norma que están emitiendo. Ustedes ven que cada año renuevan el arma del porte de armas. Eso tiene su esencia desde el punto de vista. Entonces, cualquier demanda de una norma nacional va al Consejo de Estado. Si es una norma de una asamblea, de un consejo, tocará que vaya a un tribunal o a un juzgado administrativo. Y dice que el Consejo de Estado también revisa lo que es la investidura, la pérdida de investidura de los congresistas y la nulidad electoral. Después pasamos a la jurisdicción constitucional y decíamos que la única instancia es la Corte Constitucional, a pesar de que todos los jueces a nivel nacional, cuando resuelven una acción de tutela, se convierten como jueces constitucionales, ¿sí? Como jueces constitucionales. Y decíamos que la Corte Constitucional sí la integran 9 magistrados y los elige el Senado, y es el órgano de cierre de las acciones de tutela. Que toda tutela que llegue a nivel país, apenas agote la primera y segunda instancia en el pueblo de Caparapí, tendrá sí o sí que venir a la Corte Constitucional. Y la Corte, muchas veces, dependiendo de un tema importante que esté afectando el Estado o la seguridad jurídica, la selecciona. De resto, lo somete como una especie de reparto o de tómbola, creo que están haciendo un sistema especial para evitar lo que pasó con el magistrado Pretel, ¿se acuerdan? Que había elegido una sentencia no suba a suerte, ¿sí? De petróleo, algo así, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, la Corte creó un sistema para que ella misma seleccione los temas, que no sea una persona o un magistrado. Decíamos que en materia de los mecanismos de participación del ámbito nacional, todas deben ir con la aprobación de la Corte Constitucional.
y nos dábamos la pena de 4, ¿cierto? O sea, quedaban por fuera de esto que la iniciativa legislativa, el cabildo abierto y los de ámbito local, iniciativa legislativa, cabildo abierto y... Buenas noches, vamos a hablar de los mecanismos de participación. ¿Sí? Recuerden que los mecanismos de participación son 7. Del ámbito nacional son 4. ¿Sí? Tenemos referendo, consulta popular, plebiscito, ¿sí? Referendo, asamblea, consulta popular, plebiscito, bueno, y el voto. Entonces tenemos que estos 4 con la asamblea constituyente necesitan el aval de la Corte Constitucional antes de su realización. Y también decíamos que cualquier ley o norma que lleve como apellido ley o legislativo, si se va a demandar, tiene que ir a la Corte Constitucional. Corte Constitucional. Y cerramos la función de esta Corte cuando dijimos, desde el 2015 se le anexó una función, y era dirimir los conflictos entre las jurisdicciones. Y el ejemplo de las jurisdicciones, pásalo aquí a funciones especiales. Muy bien. Ahora sí, se lo para abajo, no para abajo. Está para el otro lado. Siga. Siga, vale. Sí. Más. Recuerden, los conflictos entre las jurisdicciones, y las jurisdicciones son la ordinaria, la indígena, la de paz, la justicia penal militar y la JEP. Entonces, eso fue en el 2015. Corte, usted dirima los conflictos que hay entre la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones especiales. Eso le digo a la Corte Constitucional. Y traíamos el caso de Santrich, donde la Corte dijo que el caso de Santrich lo tenía que resolver la JEP. Y por eso ya no está, ¿cierto? Pero la JEP sí está, pero Santrich no. ¿Sí? Académicamente hablando. Pero ¿qué pasa? También dijo la norma que para poder que la Corte asuma esa función de lleno, tiene que reformarse totalmente el Consejo Superior de la Judicatura. Y hasta ahora no se ha resuelto, no se ha reformado totalmente. Por eso sigue conociendo los casos de conflicto entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar. Y tocamos el caso del ESMAD. Y mayor detalle, recuerden, la Asamblea Constituyente, consulta popular, plebiscito y referéndum. Asamblea Constituyente, consulta popular, plebiscito y referéndum. Esos 4, mi mayor. Hasta ahí, hombre, ¿cierto? Y retomamos hoy con Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación, que aquí un tema que hemos hablado, que mi mayor Diana nos había informado también, que hay criterios, mayor Diana, hay criterios, que una sentencia está buena, hay criterios donde sabemos que a nivel mundial, en un sistema acusatorio puro, la Fiscalía no hace parte de la rama judicial. De hecho, cuando nació el SPOA en el 2005, la Fiscalía podía expedir órdenes de captura y todo ese cuento, y a la propia se le da que a rebajarle como las competencias que tenía la Fiscalía. Si bien la Constitución dice, hacen parte de la rama judicial y mete a la Fiscalía, me decía mi mayor Diana, y esta sentencia que dio, como un juez, mi mayor Gómez, le negó la posibilidad de que la Fiscalía pidiera copia de una historia clínica, que porque no es una autoridad judicial. Pero son criterios de interpretación que no ha cerrado la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria. Habría que esperar. Pero ¿a qué nos sirve eso? Que no podemos estar entregando cualquier información a una fiscalía y que podría en un momento determinado someterse a una revisión de un juez de control de garantía. Solamente como por efectos de cultura general, y ya los de DIGIN o Policía Judicial que trabajan con ellos vayan tocando el tema, porque ahí nos sirvió ya impuestos de materia de... Son sentencias, pero sentencias interpartes que no tienen como lo que decía mi mayor, el rector, mi mayor Daza,
y efecto erga omnes. Pero, ojo, desde este artículo 250 mi mayor, empezamos a tocar derecho procedimental penal. Desde ese artículo 200, derecho procedimental penal. Escucha. Bueno, dice que la Fiscalía Nacional, mire, está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal. Un poquitico para allá, Patricia. Un poquitico más. Ahí. De la acción penal. ¿Sí? De la acción penal. Bueno, ahí. ¿Qué significa eso? Que ante una conducta punible, sí o sí, el fiscal tiene que activar su aparato investigativo. ¿Pero cuándo? Cuando la conducta punible es de oficio, si es una denuncia, viene por denuncia, o si le ponen en conocimiento a este fiscal a través de una querella, el fiscal tendrá que actuar. Entonces dice, ¿cómo se coloca, mi mayor, cómo se inicia una acción penal? Recuerde, es un punto de partida para hablar de todos los procedimientos que vamos a ver aquí en adelante. Proceso administrativo, disciplinario, penal militar, policío y penal. Son 5 procedimientos que dan lugar a una acción, que para este caso se llama acción penal. ¿Cómo se inicia esa acción penal? Ustedes dicen la norma. Por denuncia, o norma constitucional. Por denuncia. Petición especial. Esta petición especial es de la Procuraduría General de la Nación. Cuando hubo un delito que se cometió en el exterior, pero que afecta a los intereses de Colombia. Ejemplo, falsificación de moneda nacional. En Colombia, ese delito puede dar de 4 a 6 años. Ejemplo hipotético. Si la persona la capturaron allá por tráfico de moneda colombiana y pagó 4 años, nos lo mandan aquí a Colombia y aquí le faltan 2. Entonces, por petición especial del procurador, se puede iniciar la investigación para que nos pague lo que nos debe. Pero recuerde, petición especial, delito en el extranjero. ¿Sí? Denuncia, petición especial, querella. Recordemos que la querella solamente la interpone el afectado. Y por eso la necesidad, cuando veamos acusador privado, ¿sí?, que nos dio la posibilidad de que el policía fuera ¿qué? Un querellante legítimo, cuando no apareciera la víctima de esa conducta punible querellable. Por lo tanto, vamos a ver acusador privado, ley 1826 de 2017. Le dice la Constitución, oiga, fiscal, usted inicia una acción penal con estas 4 formas, o de oficio. ¿Sí? Y dice que no puede ni suspender o interrumpir o renunciar, sino en el principio de oportunidad. Principio de oportunidad. Es decir, que la policía tiene que terminar el proceso acusando, ¿sí?, excepto en los casos que yo voy a aplicar el principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad, mi mayor? El principio de oportunidad es la facultad que tiene la Fiscalía de renunciar o suspender la persecución penal. El principio de oportunidad es la facultad que tiene la Fiscalía de renunciar o suspender la persecución penal. Y vamos a ver más adelante cómo ese principio de oportunidad exonera, o sea, deja sin antecedentes, sin condena al que se acoge a él, que es el vacío normativo que tenemos en la policía en la actualidad. Hay policías que se han acogido al principio de oportunidad, que hacen parte de una banda, y dicen, señor fiscal, yo le digo quién más hace parte de la banda, pero me da principio de oportunidad. El fiscal dice, claro, venga, colabóreme, y lo saca del proceso, y la policía no tiene norma actual para retirarlo. Entonces tocaría aplicarle ¿qué? Un discrecional.
Ese es el vacío que estamos tratando de, con esta reforma de estatutos, de llenar, porque ha habido no uno ni dos, muchos policías que se acuerdan de este principio de oportunidad. Después, y esto no da condena, esto no genera antecedente penal para nada. Y la norma nosotros dice que el policía condenado se retira, y ese no fue condenado. Y dice también, ¿qué hace la policía? Perdón, la fiscalía no puede investigar a los miembros de la fuerza pública en servicio activo que cometan delitos en relación con el servicio. ¿Qué estamos tocando ahí? Y específicamente el fuero penal militar. Que para efectos de cultura general, mientras llegamos allá, me gustaría adelantando con ustedes que están tan juiciosos, saber que el fuero penal militar tiene tres elementos. El fuero penal militar tiene tres elementos. Que la conducta punible sea cometida por un miembro de la fuerza pública. Primer elemento, miembro de la fuerza pública. Segundo elemento, como dice Mayor Llerena, en servicio activo. En servicio activo. Y tercer elemento, ¿cuál es Mayor? No. En relación con el mismo. O en relación con el mismo. Porque el término ocasión lo cambiaron fue precisamente ¿por qué? Porque usted por la ocasión del servicio está en un sitio, pero el delito puede no estar relacionado con el servicio. Me explico. En Medellín enviaron a un agente de policía, esto es historia aparte, pero fue un fallo que nos cambió este tema. En el año 98, enviaron a un agente de policía a llevar un retenido a Medellín. Por ocasión del servicio, él está en Medellín. ¿Sí? Cuando se fue el retenido, se fue lo que en esa época se conocía como Guayaquil, hoy Parque de las Luces de Medellín. Era una zona de tolerancia. Y allá fue a pagarle una etaira, prostituta, y ella no quiso aceptar y le pegó, la lesionó, la golpeó. Cuando le iba a buscar la justicia ordinaria, él dijo, ojo, yo estoy aquí porque el servicio me puso aquí en Medellín. Es con ocasión del servicio en su momento. Entonces la corte dijo, no señor, el fuero penal militar aplica cuando usted comete un delito en relación con el servicio. ¿Y quién le da esa relación con el servicio? El artículo 217 para las fuerzas militares y el 218 para la Policía Nacional. Es decir, su misión. La misión constitucional. Es cuando el policía mata a un particular en un atraco bancario, ¿sí? Sea porque es el victimario o un daño colateral, eso tiene relación con el servicio y tiene fuero penal militar. ¿Qué tal? Bueno. Y dice, ¿qué más tiene que hacer la fiscalía para la investigación? Tiene que poder adelantar registros y allanamientos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de derecho a la intimidad, artículo 15 de la Constitución y artículo 28? Ok, mayor, ya la probó. Ese, el derecho a la intimidad, que cómo ingresaba yo, y ahí no lo recuerda. ¿Sí? ¿Cómo ingreso yo a su casa, mi mayor? Por voces de auxilio, ¿cómo más ingreso, mi mayor? Por orden, ¿cómo hay mayor ley? ¿Cómo ingreso a la casa? Hay que por orden, por voces de auxilio. La otra ejercicio, ¿cuál es? El colegio de convivencia. Por orden judicial. Claro, porque era el demorador. A ver, ¿cuál? Por el día de hecho, la parte de la parte cuando hay expectativa de intimidad y el descanso a menores. Entonces, todo eso dice, en materia judicial, mi mayor, le compete a la fiscalía ordenar el allanamiento. Para allá vamos. Pero en Colombia el ordenar el allanamiento es el fiscal y tiene un control posterior de un juez de control de garantía. ¿Qué más hace el fiscal? Dice, incautaciones, esta no sé cómo, pero
sí, intersectaciones. Es decir, el que ordena en Colombia la intersectación es el fiscal. Dice, con control posterior en las 36 horas siguientes. Mire que desde el marco constitucional ya nos colocaron un control posterior. Es decir, yo hago el allanamiento, hago la intersectación, pero mire, venga para acá un poquitico, dice, con control posterior respectivo a más tardar, bueno, mire que dice a más tardar dentro de las 36 horas. Pero cuando veamos la ley 906, vamos a dar cuenta que la norma lo bajó a 24 horas. ¿Sí? Lo bajamos allá. Bájalo un poquitico de tamaño. No. Con los dos dedos. ¿Me lo ves? Los dos dedos. Ella ya ve, porque yo miro. Eso ahí. Déjame la cámara. Ahí. Pero bueno, vamos a hablar. Dice, la Fiscalía tiene que asegurar los elementos materiales probatorios garantizando la cadena de custodia. Todo esto es como un paso adelantado a lo que vamos a ver en la ley 906. La cadena de custodia. Asegurar los elementos materiales probatorios. Dice que la Fiscalía tiene que presentar un escrito de acusación ante el juez de conocimiento. Entonces ya entra otro actor en esta ayuda. Fiscal investiga y acusa ante un juez de conocimiento. Ok, mi mayor lugar, recuerde que el marco constitucional dice que a más tardar en 36 horas, pero vamos a ver después con la ley 906 que nos habla de un control posterior en materia de intersectaciones y allanamientos de 24 horas. Dice, solicitar ante un juez de conocimiento la preclusión de la investigación. Es decir, el fiscal va a quitar el archivo cuando no hay méritos, ¿para qué? Para acusar. Cuando no hay méritos para acusar. Preclusión de la investigación. ¿Qué llama? Y dice, vela por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos. Digamos que los jurados están ahí, no los ha desarrollado la norma, porque dijo la Corte, en Colombia por el conflicto, todavía no hay los espacios para crear ¿qué? Los jurados, que ustedes han visto en Estados Unidos, los jurados de conciencia. Y dice que la Fiscalía es la que coordina las funciones de policía judicial, que cumple mire, ya que se está defendiendo la Policía Nacional y los demás organismos que cumplen la ley. Es la Fiscalía la que coordina las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional. Digo que el fiscal lo nombra la Corte Suprema de Justicia, de turno del presidente, por un tiempo de 4 años. Esa es la Fiscalía. ¿Sí? Esa es la Fiscalía. Consejo Superior de la Judicatura, también denominado como cuarta Corte. El Consejo Superior de la Judicatura, denominado también como la cuarta Corte. El Consejo Superior de la Judicatura mi mayor, para que lo relacione, lo asemeje, es hágase de cuenta, talento humano, virado y la inspección general juntos. Talento humano, virado y la inspección. ¿Cómo trabaja el Consejo Superior? Tiene 2 salas. El Consejo Superior tiene 2 salas. Una sala administrativa, que es hágase de cuenta, virado y editado. El Consejo Superior de la Judicatura tiene 2 salas. La primera sala es la sala administrativa. Sala administrativa. Esa sala es la que hace los concursos de los jueces, de los magistrados, pero también es la que maneja la platica. Es la que maneja la plata para efectos de
arreglos, nombramiento de jueces, arreglo de las sedes. Y por cultura general, pues la conforman 6 magistrados. Miren, alguien me decía que los magistrados siempre son impar. En esta es par, porque en esta no se toman decisiones. Solamente concurso, gasto de plata, nombramiento de jueces. Esa es la sala administrativa. Hágase de cuenta, DIDAP y DITAP, punto. Y la otra sala, que digamos que están en la dicotomía que llamaba la sala disciplinaria, ¿sí? La sala disciplinaria. Hoy en día, ya no acuerdo de la sala. Pero bueno, y la sala disciplinaria, o también Consejo Superior de Administración Judicial, Consejo Superior de Administración Disciplinaria, ¿qué hace la sala disciplinaria? Es la que investiga disciplinariamente todos los abogados de Colombia, indistintamente del cargo que cumplen. La sala disciplinaria es la que investiga disciplinariamente a todos los abogados de Colombia, indistintamente el cargo que ocupe. El cargo que ocupe. Por eso, siempre digo a los uniformados, cuando usted vea que un abogado llega muy como tratando de obstruir un procedimiento policial, recuerde, él también tiene una jurisdicción y es compulsarle copias al Consejo Superior de la Judicatura o seccional de la Judicatura donde corresponda para que dicen su disciplinario, porque el primer obligado a respetar y a colaborar con la justicia son los abogados. Son los abogados, es una conducta para ellos disciplinaria. Este Consejo Superior de la Judicatura, en la sala disciplinaria, la conforman 7 magistrados que son elegidos por la Cámara de Representantes de ternas del presidente. Cámara de Representantes de ternas del presidente. Los ternas del presidente. Pasó algo novedoso con esta sala disciplinaria. Y se acordarán ustedes de la actriz Lucero Cortés como representante a la Cámara, que a través de un tráfico de influencias dispuso que sancionaran a un abogado porque no había tenido un problema con el esposo de ella, le cogieron esa grabación y la condenaron por tráfico de influencias a 3 años de prisión. Y ella decía, acuérdense que nosotros nombramos a ustedes, tienen que colaborar con este abogado. Eso registró las grabaciones y la condenaron a 3 años de prisión. Los de la sala administrativa, mi mayor, como dice acá Yael Brutari, los magistrados de la sala administrativa los nombra 2 la Corte Suprema de Justicia, 1 la Corte Constitucional y 3 el Consejo de Estado. Los magistrados de la sala administrativa son 6 y los nombra 2 la Corte Suprema de Justicia, 1 la Corte Constitucional y 3 el Consejo de Estado, que si bien aquí la norma dice que todos los magistrados son por 8 años, hay un problema con el Consejo Superior de la Judicatura porque hay ya 2 magistrados que llevan 12 años ahí, que es un escándalo porque a ver qué es lo que está pasando. No han autorizado los nombramientos, ustedes tienen como ser vitalicios ahí, ya llevan 4 años de más. Mi mayor, esa es la rama judicial. Vamos al comienzo, ahí. ¿Se acuerdan que el libro le explica lo de dividir los conflictos entre las jurisdicciones especiales?
Entonces, está ahí en rojo, porque es una función que tendrá que desaparecer del Consejo Superior de la Judicatura. Mayor. La sala administrativa está por 6. Sí. ¿Y la sala disciplinaria también por 6? Sí. No, ya cierra la. Sigue llenando. Ahí, no. Por juicio. Ahí. Órganos de control. Bueno, ya hablamos de la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, pero todas estas 3 ramas deben tener unos órganos de control. Antes de seguir, preguntas de la rama judicial. Pregunta usted o pregunto yo. Pregunto yo de esta manera. No, pero sí que preguntas de la rama judicial, recuerde. Jurisdicción ordinaria, máximo ente, Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Corte Suprema de Justicia. En los departamentos tribunales, en los municipios, juzgados del circuito, juzgados municipales. O sea, promiscuo, dependiendo de la necesidad del problema, o civil municipal, penal municipal, y que en casos de homicidios, hurtos, despidos injustos, embargos, todo es en jurisdicción ordinaria. Y que la jurisdicción ordinaria es para jurisdicción para juzgar, ¿sí? En cualquiera de esas áreas del derecho. Y que encontramos la jurisdicción contencioso administrativa para los problemas entre los particulares y el Estado, o entre entidades del Estado, que hubo un incumplimiento de una alcaldía, ojo, señores comandantes, que hubo un incumplimiento de una alcaldía del pago de un convenio. ¿Qué está pasando así? Y vuelve el comandante nuevo y renueva el convenio y lo debe todavía 100, 200 millones de pesos. Y hacen caso omiso. Oh, señores comandantes, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y toda esa plata que viene a la policía, ¿qué? Esos problemas me toca nuevamente también con la unión contencioso administrativa, si no podemos hacer activo. Siempre recuerden lo de Corpo, lo de las pistolas con Corpo, y decíamos que el Consejo de Estado tiene una función consultiva al gobierno, emite los conceptos. Decíamos que también que es el órgano máximo de la unión contencioso administrativa. Decíamos que revisa la parte indemnizatoria o de legalidad de las normas del orden que expida el Ejecutivo. Las normas que expida el Ejecutivo. Es decir, mi mayor González, si hay que demandar un decreto presidencial, bueno, un decreto del alcalde, que yo no estoy de acuerdo con él. O sea, yo no estoy de acuerdo en que en Bogotá haya 4 días sin cargo. Yo voy a dar por la mía. ¿Usted a dónde me envía? ¿A dónde lo puede mandar? Ante el contencioso administrativo. Bueno, cualquier norma del ámbito nacional, departamental o municipal que la ciudadanía no esté de acuerdo, la demanda del contencioso. Cualquier daño antijurídico del Estado se demanda del contencioso administrativo. ¿Qué es lo que va a buscar? Por eso tenemos hoy en día aproximadamente 22.000 demandas contra la Policía Nacional, por todos los temas, ¿sí? Y de esas 22.000 demandas, más o menos el índice de favorabilidad es del 66%. Más o menos el 66%
Que hay casos indefendibles. Obvio. Policía que borracho echó la bala hacia arriba con la votación. Un caso, ¿a qué va a defender? Hay que conciliar. Ejemplo, caso de Laxán. Son casos indefendibles. Venga, conciliemos. Hay que usar la conciliación. Esto es material. Y decíamos, la jurisdicción constitucional, corte, bueno, habíamos hecho un ejercicio. Habíamos hecho un ejercicio diciendo que esta era la Corte Suprema de Justicia, máximamente la jurisdicción ordinaria, que esta era la Corte Constitucional y que este era el Consejo de Estado. Y que este es el famoso choque de trenes, cuando hay una decisión que emitió la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, a través de una acción de tutela, les dice revoque ese fallo y emita uno nuevo. Ese es el famoso choque de trenes que ustedes han escuchado de pronto en los medios de comunicación. Pero digamos que si necesitamos cambiar jurisprudencia en materia penal, la única autorizada es la Corte Suprema de Justicia. Si necesitamos cerrar jurisprudencia, que fue lo que pasó con el llamamiento a calificar servicio, ¿sí? En materia contencioso, también entra el Consejo de Estado. Si necesitamos cerrar jurisprudencia en cualquier área, es la Corte Constitucional. Y decíamos que esta Corte también es la que revisa los tratados que apruebe, que firme el presidente y que ratifique el Congreso. El fiscal que es el encargado de la investigación y acusación en Colombia, y decíamos, ¿quién más investiga y acusa en Colombia? Ni Mayor Mateus. ¿Quién más investiga y acusa en Colombia? Decíamos que la Corte Suprema de Justicia, muy bien, ¿y qué más? Y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Ok. Y decíamos de las jurisdicciones especiales. Ahora sí, ¿cuál es la duda? ¿Qué dudas tienen en rama judicial? Ahora sí. Vamos a ver órganos de control. Más adelante, es un tema aparte. ¿Sí? Bueno, órganos de control. Los órganos de control son dos. Los órganos de control son dos. Primer órgano de control, Ministerio Público. Los órganos de control son dos. Primero, Ministerio Público. El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la Nación. El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el personero a nivel local. El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la Nación. Ya ustedes saben quién lo elige, por cuánto tiempo, quién pone la terna. Ella vuela en esa parte. El Defensor del Pueblo, también saben quién lo elige, quién coloca la terna. Y los personeros a nivel local. Los personeros. Vamos a ver qué hace cada uno de ellos. El procurador. ¿Sí? Bueno, el Procurador General de la Nación dice que lo elige el Senado de la República, de terna de la Corte Suprema de Justicia, aquí está, Consejo de Estado y el Presidente de la República. Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y el Presidente de la República, que es el encargado de proteger los derechos humanos en Colombia. ¿Sí? Pero vigila la conducta de los servidores públicos. La Procuraduría es la encargada de vigilar la conducta de los servidores públicos. La conducta de los servidores públicos.
Y por eso, coloquemos ahí de avanzada. De avanzada, entre paréntesis, esa vaina, animal, ustedes la llaman de avanzada. El poder preferente. O el poder preferente que tiene la Procuraduría General de la Nación para... La pregunta, ¿qué es el poder preferente? Es la facultad que tiene la Procuraduría de adelantar una investigación disciplinaria en cualquier entidad del Estado. ¿Qué es el poder preferente? Es la facultad que tiene la Procuraduría de asumir o adelantar una investigación disciplinaria en cualquier entidad del Estado. Claro, mi mayor. En el estado que se encuentre, o en el estado que se encuentre la investigación. ¿Sí? Es decir, si hay un fallo de primera instancia, todavía la puede asumir, excepto que se haya cerrado ya la investigación hasta segunda instancia. En el estado en que se encuentre. En el estado en que se encuentre. Ese es el famoso poder preferente. Que recuerden, como es poder preferente, yo lo asumo. Muchas veces yo digo, no, yo pido el poder preferente, no, si el poder preferente es mío. Yo veré cuándo lo asumo, cuándo lo concedo, cuándo no lo concedo, como tal. Y siempre habrá un procurador delegado ante todo despacho judicial. Siempre habrá un procurador delegado ante todo despacho judicial. Es decir, si preguntaba para mayor, ¿cuántos procuradores hay en Colombia? ¿Cuántos hay? Uno. Los demás son procuradores delegados. Y le apunta a la fiscalía igual. ¿Cuántos fiscales hay en Colombia? Uno. Los otros son fiscales delegados. Siempre habrá un procurador delegado ante todos los estrados judiciales. ¿Qué más puede el procurador? Recuerde, tiene iniciativa legislativa, ¿se acuerdan? Ahí donde recordamos el número telefónico de la iniciativa legislativa. ¿Recuerden? 1, 5, 10, 30, 10. Y que en ese 1 están las autoridades como el defensor del pueblo, el procurador, la fiscalía, gracias al mayor, el contralor. A ver, ¿qué más le decimos? Derechos humanos, defender los intereses colectivos, vela por el derecho de las autoridades administrativas, interceder los problemas de las autoridades judiciales, ya lo hablamos, rinde el informe al Congreso. O exige a los funcionarios públicos la información que considere necesario. ¿Para qué nos pega esto? Exige a los funcionarios públicos la información que considere necesario en el ejercicio de sus funciones. ¿A qué nos pega eso? Exige a los funcionarios públicos las informaciones que consideren necesarios. ¿A dónde nos vamos con eso? Muy bien, mayor. Los derechos de petición. ¿Qué significa eso? Que para este señor no es oponible la reserva. ¿Sí? Para la Procuraduría no es oponible la reserva. Ahí sí, Dijín, Dipol. ¿Qué se hace en un caso de eso? ¿De qué? Se traslada a la reserva. Obvio, mayor. Dijín, Dipol. Se traslada a la reserva. No se le opone, sino que usted hace su documento cerrado, le hace el formato de confidencialidad y le traslada la reserva a la Procuraduría. Le traslada la reserva a la Procuraduría. En materia penal, la Procuraduría, Pregunta de mayor, en materia penal, ¿la Procuraduría qué efectos tiene? Recuerden que la Procuraduría, y la pregunta es buena en qué sentido, en dos sentidos. Si bien es el garante
de los derechos de la sociedad, que muchas veces aparecen más así, que vuelve garante del victimario, ¿sí? Emite conceptos, pero estos conceptos no obligan, no obligan. Entonces, digamos que es una función muy diplomática, por así decirlo, tanto así que muchos procuradores delegados ante las altas cortes son procuradores nombrados, y tienen el mismo sueldo del cargo donde estén o trabajando como delegado. Es decir, un procurador delegado de la Corte Suprema de Justicia pues tiene el mismo sueldo de un magistrado. Y emite conceptos que no obligan. Y cuando quiere. Puede ser que no emitan conceptos. Y lo que sí pueden hacer, ojo, gracias a mi mayor, es que sí pueden, la Procuraduría puede lograr una vigilancia en los procesos disciplinarios. Si usted no está de acuerdo con un proceso disciplinario y pidió poder preferente y la Procuraduría no se lo dio, él sí va a nombrar una vigilancia del proceso. Y también emitir un concepto mi mayor que tampoco obliga. Que tampoco obliga. ¿Solo lo disciplinario? ¿Ah? ¿Solo lo disciplinario? El poder preferente sí. Pero los conceptos son en todas las ramas del derecho. ¿Sí? En todas las ramas del derecho. Claro, mi mayor que eso lo vamos a ver en disciplina, como la Procuraduría en los fallos que emite, pero cuando veamos ley 1015 y 734, ustedes van a conocer la consecuencia de un fallo de destitución de la Procuraduría. Subimos. Segundo integrante del Ministerio Público, el defensor del pueblo. Defensor del pueblo. Ya saben que el defensor del pueblo lo elige la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años de terna del presidente de la República. Terna del presidente de la República. Terna del presidente de la República lo elige en la Cámara de Representantes y su principal función dice que es divulgar los derechos humanos, ¿sí? Divulgar los derechos humanos. Y aquí vamos a repasar. Ustedes no se van a poner repasan nuevamente. Divulga los derechos humanos. O derecho de habeas corpus. Y mayor Palacio. Si hablamos de habeas corpus, estamos hablando de los mecanismos de habeas data. Cumplimiento, acción de popular y acción de grupo. Acción de grupo. Recuerde, 2 habeas, 4 acciones. 2 habeas, 4 acciones. El defensor del pueblo puede colocar un habeas corpus, que ya vimos que va ante cualquier juez, excepto los jueces penales militares, y se debe resolver en 36 horas. Y decíamos que cuál es la consecuencia de que concedan un habeas corpus. Muy bien. Compulsa de copias por una privación ilegal de la libertad. Y si eso prospera y demandan al Estado, ¿qué genera? Y que la acción de repetición solamente aparece cuando hay que dolo o culpa grave. Ya vamos caminando. Dolo o culpa grave. A ver. ¿Contestaron algo los virtuales? ¿No? Ok. ¿Qué más hace la Defensoría del Pueblo, mi mayor? Puede colocar acciones populares. Acciones de tutela, acciones populares. Y el defensor del pueblo es el que genera o crea o se encarga de la defensoría pública. De la defensoría pública. La defensoría pública, mi mayor, nace con el sistema penal oral acusatorio. Ustedes recordarán cuando ustedes y yo nacimos en la policía que el defensor del que no tenía plata para un abogado se llamaba defensor de oficio. Y era un abogado que pasaba por el despacho y le echaba mano. Venga. ¿Qué pasó? Por ahora con una firmita. Ya con eso defendió. ¿Tú abogado? Sí, aquí está la firma. ¿Sí? Pero resulta que hoy en día, con el sistema penal acusatorio,
esta Defensoría del Pueblo organizó la Defensoría Pública ya mejor. O sea, ya menos son abogados preparados, remunerados. Un abogado de junior arranca con 4 o 5 millones de pesos como defensor público y va subiendo por categoría. Tienen reuniones académicas, concursos, charlas. O sea, ya hay de pronto una buena defensa para una persona que no tenga con qué pagar un abogado. Aquí no vale la pena recordar que recuerden que lo que es la Defensoría Pública en el sistema general, en la policía se llama FONDETEC, ¿de acuerdo? La Defensoría Técnica del Ministerio de Defensa, que hasta el momento solamente lleva como 600 clientes, por favor, y que sí les pido a ustedes a través de esta clase que siempre le digan a sus subalternos que allá hay unos abogados gratuitos que dependen del Ministerio de Defensa, que son abogados buenos y que están ganando una millonada y que los policías no lo buscan. Y que son abogados profesionales que te exigen como mínimo 4 años de litigio en materia penal y en materia disciplinaria. Pero no disciplinaria en la policía, disciplinaria en la procuraduría. Por obvias razones, ¿sí? El Estado no puede defender lo que está atacando. Pero son buenos. ¿Qué manera? No funciona. Funciona. Por favor, funciona. Créanme que cualquier contacto a través de ese a través de ese parroquiano, pero sí difúndenlo, por favor, solamente llenar un formato. Si la defensa no está buena, a través de ese decimos, por favor, cámbiela. Pero por lo general, cuando un policía tiene, por ejemplo, decían anoche, me dieron un caso de Cúcuta, anoche nomás un policía tocó neutralizar unos delincuentes. Son casos como esos, donde necesita usted la defensa y que el policía no se siente de una vez a interrogatorio con la fiscalía. ¿Y un interrogatorio de una vez? No. Le llame al abogado, espere tantico, a ver qué es lo que vamos a hacer. De recomendación, cierra ahí el servicio social. Es defensor del pueblo. Y recordemos que puede presentar proyectos de ley en lo de su competencia. Y ya a nivel municipal están los personeros, que ya hoy en día los personeros son por convocatoria pública. Los personeros son por convocatoria pública. Ahí. Y recuerden que el personero en el pueblo cumple funciones de procuraduría y defensoría. Es un híbrido, ¿sí? Cumple funciones de los dos. Procuraduría y defensoría. Órganos de control. Primero, Ministerio Público y segundo, órganos de control fiscal. Ya acabamos con el Ministerio Público, seguimos con los órganos de control fiscal. Y el primer órgano de control fiscal es la Contraloría General de la República. Órganos de control fiscal. Y el primer órgano de control fiscal es la Contraloría General de la República. Contraloría General de la República. Recuerde que aquí es la cosa pública, aquí es el fisco, por eso es república, ¿sí? Diferente a nación, que es pueblo. Gracias, mayor. ¿Qué funciones cumplen los pueblos del personero? Función mayor de defensoría, función de defensoría y función de procuraduría. Por ejemplo, aquí en Bogotá, un personero puede investigar a un alcalde local, ¿sí? Puede iniciar por despachos comisorios investigaciones disciplinarias contra los policías en un pueblo, ¿sí? Puede ir ya en materia de defensor del pueblo, va a pasar revista al centro de traslado por protección, a los retenidos que tengan su estación de policía, ¿sí? A los procedimientos de policía puede intervenir. El Contralor, ya sabemos que lo elige el Congreso en pleno para el mismo periodo presidencial, que es de 4 años, pero de una convocatoria pública, ¿sí? De una convocatoria pública. Y que el Contralor dice que tiene que revisar y beneficiar las cuentas de las entidades del Estado,
O, por favor, establece la responsabilidad de gestión fiscal, mi mayor, señores comandantes, de gestión fiscal. Y gestión fiscal es manejo del fisco. ¿Sí? Manejo del fisco. Y ustedes que más temprano que tarde van a ser ordenadores del gasto, por favor, recuerden que ustedes siempre van a dar la trazabilidad de la etapa contractual, de la plata que va a ejecutar, del presupuesto que va a ejecutar en su jurisdicción, que hoy en día lo manejan pues, muchas metropolitanas, pero hay algunas escuelas que todavía manejan presupuesto. Es el que conceptúa el control fiscal de las entidades. ¿Por qué le digo la responsabilidad fiscal? Por ahí me decía un señor mayor que despacio, vístame despacio, pues que tengo prisa, algo así. Decía el señor mayor que firmó un contrato mientras salía de una reunión porque estaba encargado de la unidad y hasta hace 2 años llevaba 4 años con el proceso fiscal de la Contraloría por un contrato mal firmado. Entonces, por favor, recuerde que no me cansaré de decirles en estas charlas, estas conferencias, que usted en la calle muchas veces cuando comete un error lo puede solucionar con una conciliación. ¿Sí? Pero en materia administrativa siempre deja la trazabilidad. Y eso no se arregla tan fácil, por así decirlo, y por eso es mejor que ande despacio y sepa quién tiene de asesor en un momento determinado. Debe presentar al Congreso un informe anual del estado de los recursos naturales o competencia novedosa para efectos de una un examen. Debe presentar un informe al Congreso del estado final, mayor. Bueno. Pregunta a mi mayor, ¿por qué tiene alcance disciplinario, incluso penal, mi mayor? Que recuerden, yo voy y reviso los contratos o la ejecución presupuestal y no veo una buena ejecución. Entonces, ahí es donde yo veo el famoso hallazgo con alcance penal, porque cuando te perdí una plata y si hay un alcance penal, muchas veces hay un peculado por apropiación, ¿sí? O un peculado por aplicación oficial diferente. Al señor comandante de los auxiliares lo sacó a franquicia o a permiso 5 días y en vez de devolverle la partida de alimentación hizo una cancha de fútbol 5. Es para ellos, muy loable la labor, pero es un especulado por aplicación oficial diferente. Entonces ahí hay alcance penal y per se, o sea, por sí mismo hay alcance disciplinario. ¿Sí? O le dio por firmar un contrato al señor ordenador del gasto y la persona que contrató no cumplía con las formalidades legales del contrato. Entonces, tendrá que hacer también disciplinario y fiscal, como dice María Elena, por el detrimento patrimonial. Detrimento patrimonial. Que este mismo caso le pasó a quién? Al Contralor. Cuando veamos ahorita quién le compulsó copias, que fue la Contralora Sandra Morelli. ¿Qué más hace el Contralor? Puede presentar proyectos de ley en lo de su competencia. La Contraloría General de la República es del nivel central. ¿Sí? Digamos que no puede controlar la Contraloría departamental o municipal. Son entes independientes. ¿Sí? Independientes. Por eso, a nivel departamental, vamos a encontrar las Contralorías departamentales, que también, al igual de lo que pasa a nivel central, pasa a nivel departamental. Allá lo elige la asamblea, que es para la plata de su jurisdicción, los impuestos de su jurisdicción. Pero recuerde también que hay platas por regalías, y a de orden nacional, y ahí va a poder entrar a controlar quién, la Contraloría General de la República. ¿Le faltó algo, mi mayor? Ok. Entonces, los departamentos tienen Contraloría departamental, pero no todos los municipios tienen Contraloría municipal. Es decir, si el pueblo tiene plata para pagar un Contralor municipal, pues lo podrá nombrar. Si el pueblo no tiene plata para pagar ese Contralor,
Entonces, el control fiscal se lo va a hacer el Contralor Departamental. Ok, gracias, mi mayor Martínez. ¿Se acuerdan del Contralor de Antioquia? Que fue a hacer unos controles a los municipios de Antioquia, los pueblitos que no tenían Contralor Municipal, y estaba arreglando con él contrataciones para que lo favorecieran. Eso ya es público y es una investigación penal que de hecho creo que lo ahora en libertad o inicia el proceso. Fue el Contralor Departamental de Antioquia que pagaba unas cirugías estéticas también por allá con la plata del fisco. Por eso, digamos que el acto legislativo que reformó la Contraloría tuvo, que va a empezar a operar, tuvo un buen sentido y dijo es permitirle al Contralor General de la República llevar un control a nivel departamental y nivel municipal. Pero ¿quién controla las tres Contralorías? ¿Cuál lo digo? El Auditor General de la República. ¿Sí? El Auditor General de la República. Sí, mi mayor. Por eso los controles, digamos que el Contralor General no puede controlar la departamental y la municipal, pero quien sí los puede controlar a los tres es el Auditor General de la República. Este sí tiene delegados a nivel país para controlar las tres Contralorías, donde las hay. Para el Auditor General de la República, que ya sabemos que lo nombran por 2 años, el Consejo de Estado de terna de la Corte Suprema de Justicia. Por 2 años. Recuerden que es el único cargo por 2 años. Auditor General de la República. Estos son los órganos de control. Entonces tenemos el Ministerio Público y órganos de control fiscal. Ministerio Público, Procurador, Defensor y Personero. Y órganos de control fiscal, la Contraloría y la Auditoría General de la República. La Contraloría General de la Nación, de la República, departamental y distrital o municipal. Y la Auditoría General de la República. Uno cuida plata y Ministerio Público, ¿qué? Vela por la conducta por los bienes públicos, los derechos de las personas. Gracias, mi mayor. La conducta de los servidores públicos. Y cerramos, mi mayor, antes del quinto de la alarma y el examen, con los órganos electorales. Y cerramos, mi mayor, con los órganos electorales. Los órganos electorales son 2. No, recuerden, órganos de control que dijimos que meter. Los 2. Los 2 nada más. Y ya pasamos al tema de órganos electorales. Reitero. 3 ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial. 2 órganos de control: Ministerio Público y órganos de control fiscal. Entonces, el Ministerio Público es Procuraduría, Defensor y control fiscal es Contralor General de la República, departamental y pasamos a los órganos electorales. Los órganos electorales tenemos 2. El primero es el Consejo Nacional Electoral. El primero es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene una función consultiva del gobierno en el tema que le compete.
tiene una función consultiva del gobierno en el tema que le compete. Y es el que ejerce la vigilancia y control de la organización electoral. Ejerce la vigilancia y control de la organización electoral de la organización electoral. Vaya. Sí, está muy grande, pero bueno. Ojo, es el que revisa los escrutinios de los documentos electorales. Revisa los escrutinios y los documentos electorales. Y resuelve los recursos que interpongan ante los determinados escrutinios. Resuelve los recursos que se interpongan sobre los escrutinios. Es el Consejo Nacional Electoral y Mayor el que estipula los valores y los aportes financieros a las campañas, ¿sí? A los movimientos políticos y a los partidos. Bueno, mi mayor. Es el que estipula los valores y apoyos financieros en las diferentes campañas a los partidos y movimientos políticos. Partidos y movimientos políticos. O sea, cada que haya una elección o un comicio, ya sea para elegir gobernadores, alcaldes, hasta diputados, congresistas, hay que colocarle un valor a los votos. Cada voto a nivel nacional o departamental tiene un valor. Por ejemplo, el año pasado el voto a nivel nacional costaba 5.700 pesos. Esos valores los saca el Consejo Nacional Electoral. Y donde le prestan la plata, ¿de acuerdo? De la calle, prestan la plata a los partidos y si sacan el umbral, pues se quedan con la plata. Y si no, pues tendrán que devolver la plata. Eso lo saca cada que hay comicios a nivel país o departamental, el Consejo Nacional Electoral a través de una resolución. Y también el Consejo es el que revisa lo que tiene que ver con el reconocimiento de los movimientos y partidos políticos. Reconocimiento de los movimientos y partidos políticos. ¿Se acordaban ustedes que hace poco, partido de Petro, Colombia Humana, le quitaron como el reconocimiento legal? Lo mismo que a los de Galán, ¿se acuerdan? Con Galán también pasó lo mismo. Ahí. Es el que reglamenta la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación. Recordarán ustedes que hoy en día con el estatuto de la oposición, ¿se acuerdan ustedes el artículo 21.11 del año pasado? Que el gobierno salió a hablar de la manifestación pública y pacífica y al otro día salió la oposición. Todo ese cuento lo regula el Consejo Nacional Electoral y cada que va a haber elecciones, el Consejo saca cuánto tiempo puede hablar un partido por los medios de comunicación, de cuánto tiempo son las cuñas, cuántas vallas puede máximo publicar un partido político. Y lo destina el alcalde, pero el número de vallas y el tamaño de las mismas la saca el Consejo Nacional Electoral
por una resolución. Y si es una resolución, ¿a dónde se podría demandar? Al contencioso administrativo. Y como es del Consejo Electoral, ¿a dónde se demanda específicamente? Al Consejo de Estado. Porque es del orden nacional. Es del orden nacional. Recordemos que el Consejo también puede colocar presentar proyectos de ley en lo de su competencia. Y el Consejo, como decía mi mayor, ¿quién los nombra? Los nombra el Congreso en pleno. ¿Sí? Son 9 magistrados por 4 años. Son 9 magistrados por 4 años y los elige el Congreso en pleno. Ahora sí, entre unos partidos, por cociente electoral, entonces el cuento, lo nombra el mismo Congreso. De acuerdo a las curules que han tenido en el Congreso, tendrán la participación en el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a las curules que hayan obtenido en el Congreso, así será la participación para poder nombrar los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Pues 9 magistrados por 4 años no reelegibles. No reelegibles. Y una función que tienen ellos es posesionar al registrador nacional del Estado Civil. Posesionar al registrador nacional del Estado Civil, que como dijo mi mayor Martínez en su momento, subamos, a este registrador lo nombran los presidentes de estas 3 altas cortes. Al registrador nacional del Estado Civil lo nombran los presidentes de estas 3 altas cortes: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Los 3 presidentes nombran al registrador nacional del Estado Civil de una convocatoria pública. ¿Sí? De una convocatoria pública. Se le despegó allá. Tenía ahí una. No. Bueno. Constitución Política de Colombia, mi mayor. ¿Sí? Con eso cerramos la Constitución Política de Colombia. ¿Sí? Digamos que es el temario más extenso que hay. Pero calle que 7 sesiones con esta, pero es la base para usted mirar cualquier área de derecho, cualquier área de derecho. Por eso digamos que el tiempo que se le dedica a este cuento, además, digamos que la finalidad cuál es, ya incluso hoy aquí para adelante va a estar como enlace en cualquier entidad del Estado. Tenemos enlace en la Procuraduría, en el Ministerio de Hacienda tenemos enlace, entonces no sé, no lo hemos visto todavía. Entonces no sé si en el Ministerio de Hacienda tenemos enlace. Hay que contestar virtual. Bueno, que me la ayuda. Muy bien, mi mayor Martínez, va bien. ¿Lo mismo bien? Muy bien, mi mayor. Bueno, vamos a hacer un examen con apenas 20 preguntas. Son 20 preguntitas de múltiples problemas. Pruébense ustedes mismos. Pruébense sin cuadernos, sin ayuda. Solamente a ver. Y si no, pues no, con el doble, porque ustedes que
Son 20 preguntitas, normalmente son 20 minuticos. Vamos a resolverlo. Bien, de acuerdo. Dale, pues, arranquemos de una vez. Bueno, traemos aquí para. ¿Qué es la respuesta? La primera. Los departamentos como entidades gozan de autonomía y son titulares de derechos. Si el presidente de la República prohíbe a un gobernador adelantar diálogos regionales con grupos al margen de la ley, esta actuación presidencial es constitucional o inconstitucional. Es una gente Constitucional, considerado que el presidente es el encargado de los títulos. La uno es Carlos. Uno Carlos. Con la primera palabra. Uno Carlos. Una nación vecina declara la guerra en Colombia, que ocasiona un levantamiento popular separatista en una parte del territorio colombiano. Los anteriores hechos llevan al presidente a declarar los estados de guerra exterior con ocasión de la agresión y protección interior con ocasión del levantamiento. En ejercicio de estas facultades excepcionales, el Ejecutivo no podrá. Entonces, la 2 es Carlos. Entonces, Carlos, suspender la libertad, no puede suspender derechos fundamentales. ¿Sí? La 2 es Carlos. La 3. Los decretos legislativos y expedidos con base en la declaración del estado de guerra y de conmoción interior están sometidos a un control constitucional. La 3 es Bogotá. ¿Sí? Posterior y automático. Bien, y manejaron. La 2 es la 3 es Bogotá. La 4. La 4. La 4 todas están malas. La 4 todas están malas. No aplica porque todas tienen la respuesta incorrecta. Y Mario Urbano, muy bien. Muy bien, Mario Urbano. La 4, quítela. La 5. ¿Por qué, Mario? Que la conmoción interior es de 90 días, pero vale por 2 periodos más de 90 días. La B, en el tema económico social, 30 días, pero vale por 2 periodos más en todo momento. La 3, guerra exterior sin tiempo, pero la comida con no, el Senado. Y la 4, conmoción interior 90 días, pero vale por 2 periodos más en la misma vigencia. No, todo. Ahora sí, la quinta. La frase que señala a Colombia como un Estado social de derecho hace parte de qué? La quinta es de los principios fundamentales. Sexta. El postulado que señala que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas. Recuerden que la redacción es verdadera. Siempre recuerde eso. Entonces, la sexta es. Sexta virtual es alma.
Alma. Muy bien, la séptima. Esta entidad es la encargada de colocar la terna para el auditor. Fácil, ¿cierto? Es la A, B, C o D. Es la Bogotá. Bogotá. ¿Hasta usted creyó? No. La séptima es Bogotá, el mayor. Ok, 7 Bogotá. ¿Qué estudia, por favor? Sí. Me está viniendo a clase. 8. Los tratados internacionales, la 8 es. Bien. 8, Bogotá. 9. El presidente de la República lo juzga. Ok, la 9 es Carlos. Carlos. 10. Reside exclusivamente en el pueblo. La 10 La 11. En esta sí le repararon. La 11. A la convocatoria del pueblo por parte del presidente de la República para que defina un tema relacionado con el pueblo. ¿Se llama? Consulta popular. Bogotá. Es del pueblo. Es del pueblo. Es del pueblo. 12. 12. A la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma se llama 12 es alma. 12 alma. Alma, mi mayor, la 12, señor Francisco. 13. Dentro de los derechos del ciudadano está, la 13 es virtuales. Carlos. El resto son deberes, Carlos. Elegir y ser elegido. 14. Aquí me también se cayeron. La 14 es Pedro es alcalde, en su programa de gobierno propuso tal, pero al comienzo de su periodo, contrario a lo propuesto, decide suprimir la inversión prometida. Eso es una. De los que cayeron. La 14 es Carlos. Norte Carlos, opción de cumplimiento. 15. Aquí viene un montón de exceptos que es al contrario. O sea, todas son sí y una no. Entonces, la 15 es el artículo 58, dice que la propiedad privada, pero hay excepciones. Dice las siguientes, excepto, es decir, todas sí, una no. Entonces, la 15 es dado. La 15 es dado. La confiscación no es permitida. 15, dado. 16, virtuales, 16. Colombia como Estado protector de derechos prohíbe, excepto. La 16 es la algo. 16, bien, Mayor Martínez está transferido. 17. Hacen parte del Ministerio Público, excepto. Fácil, ¿cierto? 17, dado. 17, dado. 18. En Colombia se reforma a través de excepto. La 18 es dado. Dado. Muy bien, mayor. 19. El derecho a la igualdad, iguales entre iguales, excepto. Muy bien. 19. Dado. 20. La seguridad social como educación y un servicio público, profesional, recreación y deporte es parte de la filosofía del 20 es Carlos.
mi mayor. Pueden prestar reclamación, mi mayor. ¿Sí? ¿Cuál vamos? 21. Ahora, 21 es el documento, el instrumento jurídico aprobado. La 21 es una ordenanza realmente aprobada. Inventado. 22. Son fines esenciales del Estado, muy fácil, excepto Carlos, trabajar con la comunidad. Carlos. 23. El Congreso se reúne en un solo cuerpo, excepto el procurador. Claro. El procurador elige el Senado. 24. Esta es muy fácil. La 24 es el bilingüe. Bien, María Joana. Bien. Mira, en esta, vamos a ver cuánto es reparar. En la 25 es. Porque es personal, no es su función como periodista. Es personal, porque es periodista, pero dice que personal. Hay que leer. Hay que leer. Dividamos 25, 24. 24, 5 dividido 24 igual mínimo 17. Mínimo 17 buenas. Para estar en 3,5. 17 para estar en 3,5. No, mi mayor raro porque es una petición personal, no como periodista. Mayor Diana, personal. Oh, ¿qué sigue? Por favor. Mañana yo creo, mañana cuando mañana le estamos enviando la clave de Educaplay a cada uno y va a otro examen, pero ya en Educaplay. Hay unos crucigramas, unas papeletas que hay otro examen. Recuerden, aquí lo que interesa es relacionar palabras. Para que yo al final le diga a usted, Manuel González, si yo le digo a usted 5, yo me lo voy a relacionar con todo lo que haya en el tema. Se me va a decir subsidio familiar, prestación de la acción penal, firma de video, con todo. Entonces, para eso yo hago el crucigrama de la sopa de letras, para que graben palabras, ¿sí? Y el día miércoles tenemos procesos administrativos por daños y pérdidas. Recuerden que ustedes van a ser validadores de pérdidas, ¿sí? En la pérdida de recursos del Estado. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el día de acá con el comentario de trabajadores. Bueno, nos vemos el miércoles virtuales, procesos administrativos por daños y pérdidas. Estamos QAP. Y el alma mayor que son médicos. La semana pasada